Bien, queridas hermanas, queridos hermanos, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me ha correspondido, ¿no es cierto?, el día de hoy exhortar la palabra de nuestro Señor. Esta se encuentra en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, entre los versículos 14 y 17. La epístola a los Romanos, capítulo 8, versículos 14 al 17. Le voy a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Que el Señor bendiga su palabra. Esta carta, dirigida por el apóstol Pablo a los romanos, tiene por supuesto muchas enseñanzas, derivadas, por cierto, de la doctrina y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y uno de los temas que Pablo se preocupa de enseñarle a los romanos es que una vez que nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, no solamente recibimos la justificación por nuestros pecados, por los méritos de Jesucristo, en forma graciosa, gratuita, sin nosotros merecer nada. Sin embargo, Dios, a través del Cordero que es Jesús, ¿no es cierto?, nos vuelve a ser propicios para estar delante de su presencia. Y no solo eso ocurre, sino que además somos regenerados también mediante el poder del Espíritu Santo, y nuestra naturaleza tendiente al mal, al pecado, empieza a ser transformada. Y al ocurrir estos dos hechos, también pasamos a formar parte de la familia de Dios. Pasamos a formar parte de la filiación de Dios. Somos entonces hechos hijos de Dios. Repito, sin tener mérito ninguno en nosotros, sino que gracias a el amor y el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo ha realizado por cada uno de nosotros. El ser discípulo de Cristo es un compromiso de vida y para toda la vida, pues la vida del discípulo se vincula íntimamente con la de su maestro, con el que sigue. Importa entonces una elección por ambas partes, porque primeramente el maestro nos escoge, Cristo nos ha escogido, como lo señala la carta de Juan en el capítulo 15, en el verso 16, pero luego también nosotros debemos elegir si aceptamos o no esta invitación que Jesús nos realiza por medio de su gracia, y si la aceptamos y le seguimos, o bien le rechazamos. Eso es lo que nosotros pensamos, ¿no es cierto? Toda nuestra tradición, la tradición cristiana desde la enseñanza de los apóstoles en adelante, piensa que efectivamente mediante la gracia preveniente de nuestro Señor, de Dios, podemos nosotros ser exhortados por el Espíritu Santo para acudir a las plantas de Jesús y por medio de Él, ¿no es cierto?, lograr el perdón de los pecados y volver a una relación con Dios. Pero cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y Señor, nacemos entonces de nuevo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en los versículos 5 y 6,
se nos dice lo siguiente. Respondió Jesús, cuando Nicodemo, ¿no es cierto?, le va a visitar, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Entonces, este es un nacimiento, como lo dice el apóstol, un nacimiento espiritual. No es que nos volvamos a meter, ¿no es cierto?, en el útero de nuestra madre, sino que por la gracia de nuestro Señor y por misericordia somos nacidos de nuevo, pero en forma espiritual, recibidos por gracia por medio de la fe en Cristo Jesús. Se trata entonces de un nuevo comienzo, en que nuestra antigua naturaleza pecaminosa se va regenerando mediante el poder del Espíritu Santo que obra en nosotros. Primero, nuestros pecados nos son perdonados y somos llevados a una nueva relación con Dios, según lo que nos dice la carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, en los versos 17 y 19. Y gracias a esta justificación que recibimos, por el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo realizó por nosotros en la cruz, ahí también, entonces, somos regenerados por la obra del Espíritu Santo en nosotros. La justificación es una obra que Jesucristo hace por nosotros y que nos libra de la culpa, porque a través de ese sacrificio Dios se reconcilia con nosotros y se olvida de nuestros pecados. Y la regeneración es una obra que el Espíritu Santo realiza en nosotros, en nuestro interior, en nuestra naturaleza, en nuestro corazón, en nuestra mente, para renovarnos y poder tener de esa manera, con una naturaleza limpia, una relación con el único Dios que es santo por sobre todas las cosas. Y de esa manera entonces nacemos de nuevo. Hay un nuevo nacimiento, somos nacidos de Dios. Al obtener entonces inmerecidamente la justificación y habiendo nacido de nuevo espiritualmente, accedemos por gracia nuevamente a una nueva relación con Dios santo y poderoso. Una relación que es una relación entre un padre y sus hijos. Somos adoptados por Dios como sus hijos. Así nos lo señala la carta a los Romanos en el capítulo 8, versículos 14 y 17 que acabamos de leer. Bien, pero ¿qué es entonces esta adopción que nos relata el apóstol Pablo en su carta? ¿Qué implica esta adopción? A la luz de las Sagradas Escrituras, la adopción es una declaración de Dios por la cual, después de haber sido justificados por gracia mediante la fe en Cristo, habiendo alcanzado nuestra regeneración a través del nuevo nacimiento en el Espíritu Santo, somos recibidos en la familia de Dios y reinstalados en los privilegios que esa filiación tiene. Así nos lo dice la primera carta de Juan en el capítulo 3, en el versículo 1. Primera de Juan 3:1. Que dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. O sea, es un amor tan grande el que Dios manifiesta por sus criaturas, que es capaz de perdonarnos para volver a una relación con Él y volver a ser llamados hijos de Dios. Si bien la adopción es un hecho que ocurre en el mismo tiempo que la justificación y la regeneración, en el orden lógico de nuestro pensamiento, por supuesto, es un hecho que ocurre inmediatamente después que se produce la justificación y la regeneración, aunque son coetáneos en el tiempo. Y esta adopción presenta diversas características. Primero, en esta adopción hay un poder.
Cuando un niño humano, un huérfano por ejemplo, es adoptado, pasa a integrar la familia que lo adopta y recibe un nuevo nombre, particularmente nuevos apellidos, ¿no es cierto?, que son los apellidos de sus padres. Y además toma todos los privilegios y las potencialidades que existen en esa nueva familia. Esto mismo ocurre con nosotros en Cristo Jesús. Por supuesto, nosotros nacemos naturalmente fuera de la familia de Dios, sin ningún derecho o poder propio para integrarla. Pero este derecho o potestad ha sido ganado para nosotros por medio de la muerte vicaria de nuestro Señor Jesucristo, y nos es dada por medio de la fe a través del Espíritu Santo, que es, como dice la carta a los Romanos, que acabamos de leer en el capítulo 8, en el versículo 15, el espíritu de adopción. Y esta adopción tiene un propósito, o Dios más bien tiene un propósito con ella. Y el propósito que Dios tiene para nosotros al adoptarnos como hijos es que seamos santos delante de su presencia. Recuerden ustedes que Dios, el único Dios, es un Dios todopoderoso y toda santidad, y por lo tanto no puede relacionarse con nada que no sea santo o puro. Y por eso Él, para poder mantener una relación de amor con sus criaturas, con nosotros que habíamos caído, Él mismo provee la manera, la forma, los medios para que nosotros volvamos en santidad a relacionarnos con Él. La carta a los Efesios, también de Pablo, en el capítulo 1, en el versículo 4, nos dice lo siguiente: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es la única forma de relacionarse con un Dios santo, es presentándose también en santidad ante Él. Y como hijos, no solo compartimos la familia de Dios, sino que también debemos, como lo hacen o deben hacerlo los hijos, ¿no es cierto, Javier, Gonzalito? En la medida de lo posible también reflejar el carácter de nuestro Padre, siempre cuando ese carácter sea bueno y santo y puro. Reflejar el carácter de nuestro Padre, llegando cada vez más a ser como Él en nuestras acciones y actitudes. Es el propósito de Dios entonces que lleguemos a ser como Jesús en el compromiso de nuestra vida para con el Padre, no solo en nuestra vida individual, sino también en nuestra vida en relación con los demás y particularmente con los hijos de Dios que conformamos, ¿no es cierto?, el pueblo escogido por nuestro Señor. Y esta adopción, como hijos de Dios, también implica para nosotros beneficios que son apetecibles para nosotros, son deseables, son buenos para nosotros. Y estos beneficios en general, ¿no es cierto?, son primero que nada el privilegio de la filiación con Dios, llegar a ser llamados hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, como lo dice Gálatas 3:26, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, como lo dice la carta a los Romanos, o hijos libres, ya no esclavos, sino hijos de Dios. Entonces, al ser hijos, también, como cualquier hijo natural de una persona, ¿no es cierto?, tiene derecho a la herencia en su familia. Otro beneficio del que gozan o gozamos los hijos de Dios es una confianza filial hacia Dios. El espíritu de adopción, que es el Espíritu Santo, nos libera de las cadenas del pecado y contamos entonces con la aprobación del Padre. Como nos recuerda la carta a los Romanos que acabamos de leer, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. O sea, efectivamente lo que nos dice Pablo aquí es que nosotros, mediante ese espíritu de adopción,
podemos llamar con toda propiedad a Dios Padre, Abba. Podemos decirle Padre porque Él nos ha perdonado en Cristo Jesús, porque Él nos ha regenerado con su Espíritu Santo, porque Él mismo ha provisto la manera de acercarnos en santidad y pureza de nuevo ante su presencia como hijos, no como esclavos, como hijos que aman a su Padre. Otro beneficio de esta relación de filial, ¿no es cierto?, con Dios, es que adquirimos un derecho de propiedad en todo lo que Cristo tiene. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, en los versos 21 al 23, nos dice lo siguiente. Primera carta a los Corintios 3, versículos 21 al 23. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Aleluya. Así es, entonces adquirimos el derecho de propiedad también al ser hijos, porque somos coherederos con Cristo, y todo lo que Cristo tiene también es del resto de los hijos de Dios. Por misericordia, por supuesto, de nuestro Señor. Y este derecho y el título de heredad que tenemos como hijos de Dios no es pasajero, sino que además, otra buena noticia, es eterno, es para siempre. Es para siempre. Como herederos, por ser hijos de Dios, nuestra herencia es para siempre. El apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, en el versículo 4, se refiere a ella como una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, o sea que no puede ser manchada. Lucas le llama el reino, obtenemos el reino, somos parte de él, como reyes, como tenemos nuestra propia corona, nuestro propio trono, junto con el de Cristo Jesús, que es la primicia de todos nosotros. Y Pablo le llama, al escribirle a Timoteo, le llama la corona de justicia. Y en su carta a los Corintios le llama el eterno peso de la gloria. Ese es el título de heredad eterna que nosotros tenemos por misericordia de Dios. Finalmente, esta adopción que Dios hace con nosotros, debemos nosotros también ejercerla. Es una adopción que tenemos que poner en ejercicio, porque no basta con que conozcamos estas cosas, no basta con que conozcamos esta verdad, que por medio de Jesucristo, por la fe en Jesucristo, nosotros llegamos a ser hijos de Dios y somos adoptados en la familia de nuestro Padre. No solamente basta con conocerlo, sino que además tenemos que hacerlo en acción en nuestras vidas, ponerlo por acción, hacerlo hacer efectiva, mostrar esta filiación que tenemos con Dios, no solamente en nuestra vida privada, sino que también en la relación con los demás. En cada momento, en cada lugar, tenemos que demostrar que tenemos esta relación con Dios, esta filiación con Él. Por ello podemos y debemos vivir todos los días una relación de confianza y franqueza con Dios, como la relación de confianza y franqueza que debe tener un hijo con su padre. Debemos confiar en Él, en Dios, y vivir una vida para su gloria y para su honra, tal como Jesús nos enseñara en el Sermón del Monte, ¿no es cierto? Glorificando al Padre, imitando al Padre, hablando con el Padre, confiando en el Padre, agradando al Padre y también aceptando la corrección del Padre. Por lo tanto, queridas hermanas, queridos hermanos, como hijos adoptivos de Dios, integramos la familia de Dios por fe. Compartimos en la vida de Cristo y en la herencia de los hijos de Dios y experimentamos el poder transformador del Espíritu Santo en nuestras vidas, conociendo y comprendiendo la disciplina y el inmenso amor del Padre al que pertenecemos. Que el Señor bendiga su palabra.